Las negaciones de Pedro, parte 2, tomado del libro Caballo de Troya, número 1, escrito por Juan José Benítez. El Sanedrín quería prender al maestro cuando la ciudad quedase vacía, y esta era también la intención de Judas, que, por lo que pude deducir, sentía miedo ante la posible reacción y represalias de los hombres de Jesús. Total, que Ismael se encargó de seguir al pelotón mientras yo permanecía en el templo en previsión de nuevos acontecimientos. Pero el traidor y su grupo rodearon la casa de Marcos cuando el maestro y los 11 acababan prácticamente de salir hacia el huerto. Esa fue la información que recibió Ismael de Elías. Entonces, Judas no llegó a ver a Jesús y a los 11. No, pero faltó muy poco. Si la patrulla no se hubiera demorado tanto, seguro que la captura del maestro se produce allí mismo. Elías, al ver a Judas y a los hombres armados, se dio cuenta enseguida de sus funestas intenciones y se negó a hablar con el Iscariote, arrojándole de su casa a patadas. ¿A patadas? Sí, y me temo que esa ofensa puede costarle cara al pobre Elías. Había algo que no terminaba de comprender, y así se lo comenté a José. Si Judas conocía las costumbres del maestro, ¿por qué no le siguió hasta Getsemaní? El de Arimatea dibujó una triste sonrisa. Si conocieras a Judas, lo entenderías. Humillado y temeroso ante la violenta reacción del propietario de la casa, el Iscariote debió comprender que si la actuación de aquel seguidor del rabí había sido tan radical, la del grupo acampado en la finca de Simón no podía ser menor. Y, según Ismael, el traidor, cada vez más nervioso, explicó a los que le seguían que el nazareno y sus íntimos podían haber tomado la dirección del Olivete. Cuando los levitas le apremiaron para salir en su persecución, el Iscariote les detuvo, asegurando que no era prudente enfrentarse a 60 hombres armados con espadas. Aquel cambio de planes, además, significaba que la policía del templo tendría que luchar y, posiblemente, capturar también a los apóstoles o, cuando menos, a los líderes del grupo de Getsemaní. Y las órdenes de Caifás no eran precisamente estas. Para el sumo sacerdote, el único hombre importante era el Galileo. ¿Qué hacer entonces? El pelotón se encontró, pues, en una difícil encrucijada, y antes de arriesgarse, tomando, además, una iniciativa que no había sido contemplada por Caifás, decidieron regresar al templo. Aquello tranquilizó un poco a Judas, pero aumentó el nerviosismo de los jefes de los levitas. Tal y como suponía, la reunión secreta de Caifás con sus incondicionales del Sanedrín había sido fijada para la medianoche.
Y a eso de las 11, cuando Judas y el grupo retornaron al templo, algunos de los fariseos, escribas y saduceos habían empezado a llegar hasta la sala de las piedras talladas. El nerviosismo de los policías al presentarse ante Caifás sin el prisionero era más que comprensible. El tiempo se les echaba encima y, por un momento, tanto Judas como los sacerdotes llegaron a contemplar la idea de aplazar al prendimiento. No disponían de una fuerza lo suficientemente grande y poderosa como para arriesgarse a invadir el huerto y capturar al maestro. Tanto Ismael como yo, dejó entrever José con una gran amargura, llegamos a creer que, de momento, todo estaba resuelto y que Jesús quedaría libre. Vana esperanza. Caifás no es hombre que se dé por vencido fácilmente, y su odio hacia Jesús es tal que no dudó en proponer una solución que repugnó incluso a sus compinches: solicitar una escolta armada del procurador romano. De esta forma, argumentó el astuto sumo sacerdote, el apresamiento de ese impostor no será difícil y, de paso, la responsabilidad de la captura recaerá en las fuerzas extranjeras de ocupación. Algunos de los miembros del Sanedrín trataron de que Caifás renunciara a este proyecto, aludiendo a las constantes manifestaciones de Jesús sobre la no violencia. Pensaban, con razón, que el Galileo no permitiría a sus hombres que desenvainaran sus armas, pero Judas intervino nuevamente y su cobardía salió a flote una vez más. Se manifestó de acuerdo con los sacerdotes, pero no admitió que los discípulos llegaran a obedecer al maestro. La sugerencia de Caifás, añadió, me parece excelente. Acudamos cuanto antes a la torre Antonia. Y los sacerdotes designaron una representación del Sanedrín que acudió de inmediato al cuartel general romano. Pero el centurión de guardia se negó a facilitarles una escolta. Era muy tarde y, por otra parte, esa orden debe partir de Poncio Pilato, les explicó el oficial. Los sacerdotes insistieron y el centurión no tuvo más remedio que llamar a Civilis, el comandante en jefe de la guarnición destacada en Antonia, a quien tú conoces. Nuestro común amigo, muy molesto por aquella visita, les preguntó las razones por las que debía proporcionarle la escolta, y Judas, antes de que los sacerdotes reaccionaran, se enfrentó a Civilis, advirtiéndole que Jesús formaba parte de un grupo de celotes clandestinamente asentado en la finca de Getsemaní. Aquella vil mentira del Iscariote hizo dudar al centurión. Los romanos, como sabes, persiguen con saña a los revolucionarios. No obstante, el oficial en jefe de la legión les ordenó que esperasen mientras acudía a la residencia del procurador. Total, que entre unas cosas y otras, el Sanedrín perdió una hora. Pilato se había retirado a dormir y en un primer momento no quiso saber nada del tema, pero los enviados de Caifás no cesaron en su empeño, obligando a Civiles a entrevistarse por segunda vez con Poncio, anunciándole
que en el referido campamento se había descubierto un considerable arsenal de armas y que si lograba capturar al jefe, a Jesús de Nazaret, el procurador se apuntaría un importante triunfo de cara al César. Al final, y quizá para quitarse de encima a los odiosos sacerdotes, Pilato dio la autorización y el centurión de guardia encomendó el mando de un pelotón de 40 o 30 legionarios, no sabría precisarte el número exacto, a su optio, un tal Arsenius, y de esta forma, con grandes prisas, aquella tropa salió de Jerusalén, guiada por Judas. El resto ya lo conoces. Sí, lo conocía, pero varios detalles seguían sin explicación. Por ejemplo, ¿por qué el Iscariote se despegó del pelotón? Lo lógico es que si debía conducir a los soldados y a los levitas y sirvientes del templo hasta la finca de Getsemaní y revelar a la turba la identidad del rabí, no se hubiese separado en ningún momento de sus secuaces. Además, si la intención del suboficial romano era capturar a un supuesto jefe celota y a su grupo, ¿por qué Arsenios se contentó con prender a Jesús de Nazaret? ¿Por qué no asaltó el campamento? Como dije, en la mañana del sábado siguiente quedaría despejada la primera de las incógnitas. En cuanto a la segunda, el propio procurador me daría una explicación en mi próxima visita a la Torre Antonia. José, naturalmente, no pudo aclararme estas dudas. Ni él ni Ismael se habían atrevido a unirse al pelotón que salió del templo minutos después de las 12:30 de la noche por la Puerta Dorada. En cuanto a mi pregunta de por qué el maestro había sido traído a la casa de Anás, en lugar de ser trasladado de inmediato ante la presencia de Caifás, el de Arimatea, evidentemente cansado, comentó: Feliz tú, Jasón, que no tienes que vivir las constantes intrigas de estos hombres impuros. No lo sé con certeza, pero tengo entendido que Anás y su yerno están de acuerdo para retener al maestro en este lugar hasta que Caifás consiga reunir a un máximo de sacerdotes adictos. De esta forma, el juicio será implacable. La ley señala, además, que el Consejo del Sanedrín no puede reunirse antes de la primera ofrenda. ¿Y a qué hora tiene lugar ese primer sacrificio? A las 3 de la madrugada. Como ves, aún tenemos tiempo. Quizá se obre el milagro que tanto deseamos. Y José concluyó su detallada exposición afirmando que aquel reptil llamado Caifás, con el fin de no levantar sospechas, ni siquiera entre sus propios hombres y servidores, había ordenado a dos de sus confidentes que pagaran espléndidamente al optio romano para que, en contra incluso de la opinión del jefe de los policías del templo, condujera a Jesús de Nazaret al palacete de su suegro Anás. El de Arimatea se despidió, indicándome que tenía intención de entrar en la residencia del ex sumo sacerdote y hacer cuanto estuviera en su mano, incluso sobornar al viejo Anás para que Jesús fuera puesto en libertad. Al verlo desaparecer en el interior de la casa, no pude reprimir
un sentimiento de tristeza por aquel leal seguidor del Maestro. Estaba en su derecho de alentar la esperanza. Lo que él no podía saber es que esa esperanza había muerto mucho antes, en el huerto de Getsemaní. Semioculto en la oscuridad del patio, informé a Eliseo del curso de los acontecimientos, rogándole que me avisase poco antes del alba. En aquellos instantes eran las 3 de la madrugada. Volví al fuego. Pedro, encerrado en sus pensamientos, ni siquiera había advertido la llegada de José de Arimatea. Se había sentado detrás de los levitas, cubriendo su calvicie con el manto. Supongo que aquel gesto poco tenía que ver con el frío reinante y sí con su ardiente deseo de que nadie volviera a descubrirle y delatarle. Los policías y sicarios del Sanedrín seguían dándole vueltas a las tradiciones y leyendas sobre los demonios. En la residencia de Anás, todo parecía tranquilo. No observé movimiento alguno, ni señal de violencia o agitación, y supuse erróneamente que el interrogatorio del ex sumo sacerdote se desarrollaba sin incidentes. Debía llevar algo más de media hora sentado muy cerca de Pedro, cuando se aproximó al corrillo una segunda mujer. Era más joven y, por la indumentaria, deduje que se trataba de otra sirvienta. Se colocó junto a la portera y ésta, al verla, se inclinó sobre su oído izquierdo, musitándole algo, al tiempo que señalaba a Pedro con la mano. La recién llegada forzó la vista, pero por la forma de entornar los ojos, supuse que era miope. Entonces dio unos pasos, rodeando a los congregados al amor de la lumbre, y al llegar junto al apóstol, retiró de un manotazo el ropón que ocultaba la cabeza de Simón, gritándole: ¿No eres tú uno de los fieles de ese Galileo? La inesperada exclamación de la hebrea asustó por un igual a los levitas y a Pedro, y el discípulo, pálido como la cal, se levantó a trompicones, encarándose con la muchacha. No conozco a ese hombre, gritó con más fuerza que su inquisidora, y tampoco soy uno de sus discípulos. Pedro había puesto tanta vehemencia en sus frases que las arterias del cuello se hincharon y su rostro se tornó púrpura. Los ojos del aterrorizado amigo de Jesús se despegaron casi de sus órbitas, mientras un finísimo hilo de saliva se descolgaba por la comisura izquierda de sus labios. La contundencia de Pedro fue tal que la sirvienta retrocedió asustada, escapando del lugar en dirección a la puerta de la casa. Esta vez, los sirvientes y policías permanecieron unos segundos con la vista clavada en el desdichado pescador. Pedro, aturdido, dio media vuelta, separándose del fuego. Creí que su intención era huir del recinto, y poco me faltó para salir tras él, pero no. Simón, a pesar de su debilidad, seguía amando al maestro. Qué poco y qué pobremente se ha escrito sobre la tortura interna de este primitivo Galileo,
consciente de sus errores, dominado por el instinto de la supervivencia y forzado por su temperamento a aquel trágico callejón sin salida. Tuve que hacer denodados esfuerzos para no correr a su lado y consolarle. Sin embargo, el objetivo de mi misión logró imponerse y esperé. Hasta la próxima.